por la década de los 60, pero de 1760, Estados Unidos era muy diferente a lo que conocemos hoy en día. En esa época, los que gobernaban eran los británicos, donde además metieron una reforma tributaria al papel y al té. Evidentemente, a las colonias americanas no les gustó la idea. Los americanos no se iban a dejar y se disfrazaron de indios para asaltar un cargamento de té y botarlo al mar para dañarle sus impuestos. Unos años después, es decir, en 1776, se realizó la famosa Declaración de Independencia de Estados Unidos. Su líder de oposición fue George Washington, quien reunió a su grupo y se fueron a Nueva York. Dentro de este grupo se encontraba el ayudante de campo y la mano derecha de George Washington, es decir, Alexander Hamilton. Hamilton era una persona muy humilde, sin propiedades, y vio que podía hacer algo por su nación luchando por la independencia. Fue hasta 1781 que Washington le da el comando a Hamilton en la batalla de Yorktown, la cual ganaron. Muchos pensaban que esto significaba la independencia de Estados Unidos, sin embargo todavía quedaba mucho por delante. Fue justo después de esa batalla que Hamilton fue nombrado miembro del Congreso. Trabajó fuertemente en la financiación del incipiente gobierno nacional. Su constante trabajo con la Asamblea Colonial en el Congreso resume su actividad durante la guerra. Se esforzó para estudiar en la ciudad de Nueva York y sin estudiar Derecho obtuvo su título como abogado. Su trabajo continuó trabajando en la política, porque él tenía muy claro que ganar la batalla no era suficiente, pues ahora quedaba lo más difícil, es decir, aprender a gobernar un país desde cero. Fue en ese momento que comenzó la Convención Institucional y Hamilton era el delegado de Nueva York. De acuerdo con sus ideales, él decía que quería un gobierno más centralista, pero personajes como Thomas Jefferson estaban en contra. Además, quería que el país se endeudara para volverse más fuerte, pero muchos no lo apoyaron con esta idea. Poner de acuerdo a las colonias era casi imposible. Lo que Hamilton hizo fue escribir y escribir ensayos defendiendo la Constitución que se había redactado en 1787. Hoy en día se maneja prácticamente la misma estructura política, pero en esa época resultaba ser muy controvertida. Finalmente, después de mucho trabajo, la Constitución se hizo realidad en 1789. George Washington se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos y Alexander Hamilton se convirtió en el secretario de Tesoro. Se dedicó a centralizar la deuda que había quedado de la guerra y creó el primer Banco Nacional. Hacia 1792 acusaron a Hamilton por incorrección financiera y unos años después Hamilton renunció a su cargo. Uno de sus grandes enemigos, John Adams, pasa a ser presidente de Estados Unidos, lo que complicó un poco las cosas para Hamilton. Hubo varios conflictos políticos y entre estos estaba metido Aaron Burr, pues él pertenecía al grupo de John Adams. Los últimos años para Hamilton no fueron fáciles, pues su hijo falleció y estuvieron llenos de conflictos políticos. En 1804, su gran enemigo, Aaron Burr, le disparó. Este es un pequeño resumen de lo que fue la vida de este personaje tan importante para la historia de los Estados Unidos.